En el caso de los niños, el concepto de seguridad es muy diferente a la seguridad en general. Los expertos en seguridad infantil hablan de la denominada invisibilidad de los niños. ¿Por qué decimos que los niños son invisibles? Por un lado, su pequeño tamaño provoca que a veces no nos demos cuenta de su presencia, y su falta de juicio a la hora de evaluar los peligros y su comportamiento impredecible hace que los adultos a menudo no puedan anticiparse a ciertos comportamientos del niño y los pone en situaciones de peligro. Las características inherentes de los niños los ponen en un riesgo de lesión diferente de los adultos. Como hemos visto en lecciones anteriores, los niños no son adultos en pequeño. Además, a esto se añade el hecho de que el medio, en general, no está diseñado pensando en los niños, sino más bien en un público adulto. Como hemos visto, el desarrollo del niño comprende, en líneas generales, el tamaño del niño, su forma, su fisiología, sus capacidades físicas y cognitivas, su desarrollo emocional y social y su comportamiento. Aunque una muestra representativa de niños de una misma edad presente características similares, la verdad es que cada niño lleva su propio desarrollo. Algunas habilidades que va adquiriendo el niño los enfrenta a nuevos peligros, pero por otro lado también les protege respecto a estos mismos peligros. Imaginemos el niño que ha adquirido la capacidad de trepar. Ese niño será capaz de subirse a una silla, pero por otro lado también ha desarrollado una mejor motricidad que le permite mantener de forma más estable su equilibrio. Como hemos dicho, los niños se desarrollan en diferente ritmo, pero una vez que han alcanzado la edad adulta, poseen el conocimiento y el grado de madurez necesario para evaluar las diferentes situaciones de peligro y reaccionar de forma adecuada a estos. Pero, ¿por qué son los niños vulnerables? Veamos qué les pasa a Sam y Nick. Ciertas características de los niños, como su tamaño y la distribución de su peso, los hacen especialmente vulnerables. Por ejemplo, los niños pequeños tienen la cabeza más grande en comparación con su cuerpo. Así, su centro de gravedad se eleva y se incrementa la probabilidad de que sufran caídas. El desarrollo motor se refiere al proceso de maduración de los movimientos y coordinación. Por ejemplo, alrededor de los 2 años corren precipitadamente sin ser muy conscientes de los obstáculos que pueden tener delante. No son capaces de reducir su velocidad ni de escribir ángulos agudos para esquivar un objeto en un momento dado. Además del tamaño del cuerpo y funciones motoras, hay muchas otras funciones fisiológicas que están en continuo proceso de desarrollo y que pueden constituir un factor de riesgo. Por ejemplo, la bioquímica de los niños les hace más susceptibles a la toxicidad de las sustancias químicas, medicamentos y plantas que no son tóxicas para los adultos. El desarrollo cognitivo de los niños determina su capacidad de razonamiento y su habilidad, entre otras cosas, para comprender las consecuencias de sus acciones. Los niños pequeños tienen una capacidad limitada para reconocer los peligros. Los peligros que son obvios para los adultos no lo son a menudo para los niños. Una característica de la infancia es la necesidad y el deseo de explorar límites y probar nuevas experiencias. Los niños se sirven de diferentes estrategias para conocer el entorno, como por ejemplo, llevarse objetos a la boca, introducir sus dedos en orificios o tirar objetos al suelo. Sus ganas de explorar los límites en situación de riesgo, debido a su limitada percepción del riesgo y capacidad de tomar decisiones, así como su falta de comprensión de sus propias limitaciones físicas y cognitivas. Tratándose de niños, los esfuerzos en seguridad en los productos deberían ir dirigidos a los peligros que pueden conllevar a mayores niveles de riesgo y, por tanto, lesiones más graves. No obstante, hay que tener en cuenta que no se pueden prevenir todas las lesiones y las lesiones menores son parte de la vida diaria de los niños. Las pautas de seguridad deberían proporcionar un equilibrio entre riesgo de lesión, funcionalidad del artículo y la necesidad del niño por explorar el medio y aprender. Por otro lado, los niños requieren de una mayor protección frente a los peligros porque no son capaces de evaluar los riesgos y de responder de una manera adecuada a diferentes situaciones. Además de un diseño seguro, es fundamental que padres y cuidadores utilicen los productos de acuerdo a las instrucciones del fabricante y aplicando un grado de supervisión adecuado a la edad del niño,
y al tipo de producto.